Hola, soy José Ríos. Bienvenidos a este video número 3 de un total de 16 que forman un curso de regresión lineal. Bien, en este video vamos a hablar sobre la prueba de falta de ajuste. En inglés se le llama Lack of Fit Test. Bien, este tiene por objetivo evaluar si el modelo de regresión que estamos ajustando eh, estima razonablemente bien la media del valor de la variable de respuesta, o sea, la mu de y. Es para evaluar si efectivamente el modelo de regresión modela razonablemente bien el valor de la media del valor de y. Se supone que tenemos k variables predictoras con n observaciones y además, para que esta prueba se pueda ejecutar, se requiere que se cumplan estas dos condiciones. Entonces, generalmente en los paquetes estadísticos, cuando los requisitos se cumplen, en automático el paquete incluye en la tabla de análisis de varianza, incluye la prueba de falta de ajuste. Pero si los requisitos no se cumplen, entonces el paquete no lo agrega en la tabla de análisis de varianza. Bien, los requisitos que se deben cumplir para que esta prueba se pueda ejecutar son los siguientes. Primero, la cantidad de niveles en los vectores X. Aquí le estamos llamando niveles a los renglones de datos. Vamos a suponer que tenemos una tabla de datos. Entonces, cada renglón de valores de las X, cada renglón es un nivel. Entonces, primero, la cantidad de niveles diferentes o, dicho de otra forma, la cantidad de renglones diferentes de valores de X debe ser mayor que k más 1, mayor que el valor total de betas, incluyendo betas sub 0. Si m representa la cantidad de niveles diferentes de los valores de X, entonces el valor de m debe ser mayor que k más 1, el total de parámetros de la regresión. Repito, aquí por nivel de valores de X nos referimos a un renglón de datos de valores de las X. Entonces, la cantidad de niveles o de renglones diferentes debe ser mayor a k más 1, primer requisito. Y segundo requisito, al menos un nivel, al menos un renglón de valores de X, al menos uno, debe estar replicado. Entonces, son los dos requisitos que se deben cumplir. Si uno de ellos falla, no se puede ejecutar la prueba de falta de ajuste. Entonces, son los dos requisitos que se deben cumplir para que se pueda ejecutar esta prueba, la prueba de falta de ajuste. Las hipótesis son los siguientes. La media del valor de y, o sea, el valor esperado de y, la media es igual, efectivamente es igual a la fórmula del modelo de regresión que estamos ajustando. Contra la hipótesis alternativa que afirma lo contrario. La media de los valores de y, valor esperado de y, es diferente al valor que arroja la fórmula de regresión que estamos ajustando. Entonces, son las dos hipótesis a contrastar en esta prueba de falta de ajuste, que es muy recomendable cuando se pueda ejecutar. Es muy recomendable que se ejecute, siempre y cuando se cumplan estos requisitos. Bien. El procedimiento matemático, estadístico matemático es el siguiente. La suma de cuadrados de los errores se descompone en dos cantidades. A una se le llama suma de cuadrados del error puro, es lo que significa estos subíndices EP, suma de cuadrados del error puro, más el otro componente se le llama suma de cuadrados f de a, significa suma de cuadrados de falta de ajuste. Falta de ajuste. Bien. La suma de cuadrados del error puro se calcula de esta manera. El valor, este símbolo que tenemos aquí representa a la réplica número J correspondiente al renglón I. Es la réplica número J correspondiente al renglón I. Ya hemos dicho que al menos un renglón, un nivel, debe estar replicado, repetido.
Entonces, esto estima el valor de Y gorrito, estima la media de la Y. Vea usted que esta estimación es independiente del modelo que se está ajustando, porque la estimación de la media de Y usando el modelo pues es Y gorrito. Esta estimación de la media de la Y sí depende del modelo que estamos ajustando. Esta estimación de la media sí depende del modelo. Y esta otra estimación de la media, la Y barra, no depende del modelo que estoy ajustando. Entonces el truco está en comparar las dos estimaciones que se hacen del valor esperado de Y, de la media de la Y. Entonces, la estimación se hace de dos maneras y se comparan. Una manera, aprovechando las réplicas, una manera es promediando el valor de Y obtenido en las réplicas. Repito, esta estimación es independiente del modelo que se ajuste. Y la otra manera es mediante Y gorrito, que esta estimación de la media de Y sí depende del modelo que estamos ajustando, del modelo de regresión, porque este valor se obtiene con las betas estimadas de acuerdo a los datos en el modelo de regresión lineal que estamos ajustando. Entonces, es una comparación entre las dos maneras diferentes de estimar la media de la Y. Entonces, aquí, esto es una manera de estimar la varianza del error. Es una estimación de la varianza del error independientemente del modelo, porque se estima de acuerdo a la variabilidad que hay de las réplicas con respecto al promedio de la Y en esas réplicas, que es una estimación de la media, dijimos, independiente del modelo. Entonces, esto que tenemos aquí es una manera de estimar la varianza del error, pero es una estimación de la varianza del error independiente del modelo. Entonces, y a esto, por eso a esto se le llama error puro, suma de cuadrados del error puro, porque es una manera de estimar la varianza del error independiente del modelo que se ajuste. De eso se debe que se le llame puro, error puro, porque es independiente, es una estimación de la varianza del error independiente del modelo que se ajuste a los datos. Bien, entonces lo que se hace es comparar la discrepancia que pueda haber, la variabilidad que pueda haber entre estas dos estimaciones de la media, compararlas con la varianza del error que también se estima de manera independiente del modelo. Bien, la suma de cuadrados de los errores, ya hemos dicho, tiene esta cantidad de grados de libertad, n menos, entre paréntesis, k más 1. La suma de cuadrados del error puro tiene n menos m grados de libertad. Recuerde, n es la cantidad de datos, de observaciones. M es la cantidad de renglones o de niveles diferentes en mis datos. Y m menos, entre paréntesis, k más 1 son los grados de libertad de la suma de cuadrados de falta de ajuste. Luego se obtiene la media de cuadrados. Ya hemos dicho, la media de cuadrados del error se obtiene dividiendo la suma de cuadrados del error entre sus grados de libertad. La media de cuadrados del error puro se obtiene dividiendo la suma de cuadrados del error puro entre sus grados de libertad, n menos m. Y la media de cuadrados de la falta de ajuste se obtiene dividiendo la suma de cuadrados de la falta de ajuste entre sus grados de libertad. Y finalmente, el estadístico F para la prueba de falta de ajuste se divide la media de cuadrados de la falta de ajuste entre la media de cuadrados del error puro. Bien, si estas dos maneras de estimar la media son iguales, no hay diferencia importante entre ellas, entonces este cociente se espera que sea un valor pues cercano a 1. Pero si hay diferencia significativa entre las dos maneras de estimar la media de las Y, entonces se espera que esta cantidad, la media de cuadrados de la falta de ajuste, se espera que sea mucho mayor que la media de cuadrados de error puro. Entonces, si el valor del estadístico F es muy grande, es cuando se rechaza la hipótesis nula. Bien, vamos a ver, vamos a aplicarlo. De nuevo vamos a retomar los datos del ejemplo anterior, pero le vamos a agregar estas observaciones. Son 3 réplicas adicionales correspondientes al último nivel, al último renglón. Recuerda que aquí le estamos llamando nivel a todo un renglón de los valores de las X. Entonces, la cantidad de renglones diferentes, de niveles diferentes, pues es mayor a k más 1, que aquí sería k más 1 sería 5.
y al menos una va a tener réplicas, que es el último nivel, el último renglón, sería este más estas 3 adicionales. Hacen un total de 4 réplicas en el último nivel, en el último renglón de datos. Bien, entonces a estos datos, que son los datos originales que vimos en el ejemplo anterior, le agregamos estos otros. Y procesamos de nuevo el análisis de varianza. Y esto es lo que se obtiene. Vea usted que aquí la suma de cuadrados, la suma de cuadrados del error se divide en estas dos cantidades. Perdón, esta es la suma de cuadrados. La suma de cuadrados del error se divide en estas dos cantidades. Usted puede checar si suma estas dos cantidades, le da esto que tenemos aquí. Igualmente pasa con los grados de libertad. Si suma los grados de libertad de la falta de ajuste con los grados de libertad del error puro, le da los grados de libertad totales del error. Entonces aquí a usted la suma de cuadrados del error se ha pues descompuesto en dos cantidades. Esta es la suma de cuadrados de la falta de ajuste. Aquí tenemos la suma de cuadrados del error puro con sus grados de libertad. Aquí tenemos la media de cuadrados de la falta de ajuste. Este número se obtiene dividiendo esta cantidad entre esta. Y aquí tenemos la media de cuadrados del error puro, que se obtiene dividiendo esta cantidad entre esta. Y finalmente el estadístico F para la prueba de falta de ajuste, que se obtiene dividiendo esta cantidad entre esta. Y el p-valor, que es muy grande, tremendamente grande, casi 1. De donde, pues no se rechaza H0. Y se infiere que la media de la Y, la media poblacional de la Y, sí es modelado razonablemente bien por el modelo de regresión que estamos ajustando. También en la práctica, esto se interpreta como que no es necesario agregarle más variables predictoras al modelo. También muchas veces la prueba de falta de ajuste se interpreta como una prueba para evaluar si es necesario o no incluir más variables predictoras en el modelo. Así que en este caso, pues no es necesario incluir más variables predictoras, con esto es suficiente. Cuando se rechaza H0 en la prueba de falta de ajuste, es cuando se infiere que estas variables no son suficientes y se requieren incluir más variables predictoras para estimar de mejor manera la media de las Y. Bien, con esto terminamos el video. Estará pendiente de sus comentarios. Hasta pronto.